Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. Este es un vídeo que muchos estaban esperando, ya que hace 4 meses he creado un vídeo introductorio a la capacidad portante de suelos, pero faltaba un ejercicio aplicativo. Entonces esta vez vamos a resolver juntos un ejercicio de capacidad portante de suelos utilizando la ecuación de Terzaghi. Pero antes te invito a suscribirte al canal para ayudarme a alcanzar la meta de los 500 suscriptores. Es muy importante que vean el vídeo introductorio de capacidad portante porque en ese vídeo explico por qué esta propiedad es fundamental no solamente en la mecánica de suelos sino también para el diseño de estructuras de concreto. Entonces les dejo el enlace del vídeo aquí arriba. Comencemos hablando un poco acerca de la capacidad portante de un suelo. Esta propiedad a su vez depende de las propiedades de resistencia al corte del suelo, que son la cohesión y el ángulo de fricción. Pero no solamente depende de eso, también depende del tamaño de la cimentación para la cual vamos a calcular la capacidad portante y de la profundidad a la cual queremos calcular la capacidad portante. Esta profundidad también se conoce como profundidad de cimentación o profundidad de desplante. Y por regla general se sabe que a mayor profundidad el suelo va a tener una mayor capacidad portante. Entonces yo quiero que tengan en cuenta que la capacidad portante no es una propiedad constante para cualquier punto del suelo, sino que depende del tamaño de la cimentación y de la profundidad de cimentación. No es como hablar de la resistencia del concreto, que es una propiedad uniforme en todo el elemento de concreto. Mis colegas a veces me comentan que tienen un suelo de capacidad portante X, pero lo más preciso sería que me digan que tienen un suelo de capacidad portante X para tal tamaño de cimentación y para tal profundidad de cimentación. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: dado un suelo con las siguientes propiedades, cohesión igual a 0, peso unitario igual a 1.8 gramos por centímetro cúbico, ángulo de fricción igual a 30 grados, ancho de cimentación igual a 1.8 metros, profundidad de desplante igual a 2 metros. Se nos pide determinar la capacidad portante o capacidad portante última, que es lo mismo, para los tipos de cimentación superficial: A, cimiento corrido; B, zapata cuadrada; y C, zapata circular. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta cada vez que resuelven un ejercicio y están a punto de aplicar alguna fórmula son las unidades de medida. Por ejemplo, la capacidad portante usualmente se mide en kilogramos por centímetro cuadrado, al menos en el lugar donde yo vivo, y creo que en todo el Perú es así. Entonces tenemos que utilizar unidades consistentes para que la fórmula que vamos a aplicar nos dé un resultado en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si nos fijamos, los datos que nos dan están, por ejemplo, la cohesión es igual a 0, pero su unidad debería ser kilogramos por centímetro cuadrado. El peso unitario que nos dan es 1.8 gramos por centímetro cúbico, pero para nosotros obtener una capacidad portante en kilogramos por centímetro cuadrado debemos tener un peso unitario en kilogramos por centímetro cúbico. El ángulo de fricción lo dejamos como está, 30 grados. El ancho de la cimentación es 1.8 metros, esto tiene que estar en centímetros. Y también la profundidad de desplante debe estar en centímetros. Realizando la transformación de unidades obtenemos lo siguiente: la cohesión sigue siendo 0, el peso unitario ahora es 1.8 por 10 a la menos 3 kilogramos por centímetro cúbico, el ángulo de fricción queda como está, el ancho de cimentación lo transformamos a 180 centímetros y de la misma forma la profundidad de desplante, que ahora es 200 centímetros. Ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo vamos a resolver los tres incisos si no nos has presentado ninguna ecuación, ninguna forma de cómo obtener la capacidad portante? Entonces, con calma, aquí les voy a explicar las tres ecuaciones de Terzaghi para determinar la capacidad portante de cimientos corridos, zapatas cuadradas
y zapatas circulares. Tenemos tres ecuaciones de Terzaghi. La primera ecuación nos permite calcular la capacidad portante de cimientos corridos o strip footings. Y la capacidad portante en forma general depende de la cohesión C, de un factor de capacidad portante N sub C, de la sobrecarga Q, de un factor de capacidad portante N sub Q, del peso unitario, del ancho de cimentación y finalmente de un factor de capacidad portante N sub gamma. Entonces esos parámetros también sirven para calcular la capacidad portante de zapatas cuadradas y de zapatas circulares. La diferencia en la fórmula simplemente radica en los coeficientes que acompañan a la cohesión. Por ejemplo, para cimientos corridos el coeficiente es 1, pero para zapatas cuadradas y para zapatas circulares el coeficiente es 1.3. Y también la variación se da en el coeficiente que acompaña el peso unitario. Para cimientos corridos el coeficiente es 1/2, pero para zapatas cuadradas es 0.4 y 0.3 respectivamente. Entonces, de aquí podemos concluir que para las zapatas circulares usualmente la capacidad portante es menor. Y aquí les muestro la fórmula para calcular la sobrecarga, que se calcula de la multiplicación del peso unitario por la profundidad de desplante. Les he hablado de tres factores de capacidad portante y estos se van a obtener de la tabla que estamos viendo, donde tenemos en una columna el ángulo de fricción en grados y en las otras columnas tenemos a los factores N sub C, N sub Q y N sub gamma. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro ángulo de fricción y simplemente elegir los factores correspondientes. Y esto es lo que vamos a hacer con el ejercicio. Como nuestro ángulo de fricción es 30 grados, entonces nuestro N sub C va a ser 37.163, nuestro N sub Q va a ser 22.456 y nuestro N sub gamma va a ser 19.129. Ahora sí estamos listos para calcular la capacidad de un cimiento corrido. Como ya hemos identificado los factores de capacidad portante, simplemente los anotamos a un lado. Ahí están nuestros factores. Ahora recordamos cuál es la fórmula o ecuación que vamos a utilizar y es la que estamos viendo ahora. La sobrecarga la vamos a calcular de la multiplicación del peso unitario por la profundidad de desplante. Y ambos obviamente tienen que estar en unidades consistentes. Comenzamos entonces por el cálculo de la sobrecarga, lo cual resulta 0.36 kilogramos por centímetro cuadrado. Como ahora tenemos todos los parámetros, reemplazamos los parámetros en la ecuación de Terzaghi. Entonces tendríamos 0, que es la cohesión, por 37.163 más la sobrecarga 0.36 por el factor 22.456 más 1/2 por el peso unitario, por el ancho de cimentación y por el factor de capacidad portante N sub gamma. Y eso nos da una capacidad portante de 11.18 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces quiere decir que esta es la capacidad portante de un cimiento corrido de ancho 180 centímetros y de longitud infinita. Seguimos con la zapata cuadrada. Los factores de capacidad portante son los mismos, entonces vamos a trabajar con ellos también. Solamente en este caso va a cambiar la fórmula o ecuación de Terzaghi. La sobrecarga se calcula de la misma forma, por ello vamos a tener una sobrecarga de 0.36, igual que para el cálculo del cimiento corrido. Entonces reemplazamos simplemente los parámetros y nos va a resultar
una capacidad portante de 10.56 kilogramos por centímetro cuadrado. Si nos damos cuenta, una zapata cuadrada tiene menos capacidad portante que un cimiento corrido. Entonces esta es la capacidad portante para una zapata de 180 centímetros por 180 centímetros y a una profundidad de 200 centímetros o 2 metros. Y antes de terminar con el cálculo de la capacidad portante de la zapata circular, te invito a suscribirte al canal, a dar like si este vídeo te está gustando, y también hazme saber por los comentarios si este estilo de vídeos te gusta o quizás quieres un vídeo más simple, más corto. Me gustaría saber cuál es tu opinión, y también si tienes algunos temas que te gustaría que yo los toque o que yo cree algún contenido relacionado, también házmelo saber por los comentarios. Entonces, seguimos. Para la zapata circular vamos a trabajar con los mismos factores y va a variar solamente la ecuación de Terzaghi que vamos a utilizar. La sobrecarga es la misma y es 0.36 kilogramos por centímetro cuadrado. Reemplazando todos los parámetros tendríamos lo siguiente. Ahora el resultado es el siguiente. Tenemos una capacidad portante para una zapata circular que resulta 9.94 kilogramos por centímetro cuadrado. Si nos damos cuenta, el cimiento corrido tiene más capacidad portante, luego tenemos a la zapata cuadrada y finalmente tenemos a la zapata circular. Esta es entonces la capacidad portante de una zapata de diámetro 180 centímetros y a una profundidad de 200 centímetros. Aquí podemos ver los valores de capacidad portante por tipo de cimentación de una forma más amigable, y se entiende mucho mejor que el cimiento corrido tiene una mayor capacidad portante que una zapata cuadrada, y esta a su vez tiene una capacidad mayor que para una zapata circular. Pero la variación de los valores de capacidad portante no es tan grande por tipo de cimentación, como podemos ver en el gráfico. Y antes de terminar, mis queridos amigos, me estaba olvidando de mencionarles que les voy a compartir esta tabla. Esta se llama la tabla de convocar y les voy a dejar el enlace de descarga en la descripción para que ustedes puedan desarrollar otros ejercicios con otros ángulos de fricción. Entonces, mis queridos amigos, eso sería todo por el vídeo de hoy. Si te gustó el vídeo, déjame tu like y suscríbete al canal, porque de esa forma voy a ver si los vídeos están siendo útiles realmente. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, mis queridos.